que han marcado la historia. Pero para esto quiero invitarles para que leamos Juan capítulo 5, versículo 39. Al hablar de conocimiento y conociendo estos acontecimientos que han marcado, oiga bien, la historia, posiblemente algunos en estos últimos tiempos todavía, oiga lo que estoy diciendo, todavía estarán batallando con su mente, si será cierto o no será cierto. Pero queremos agradecerle a Dios por habernos dado la Biblia, lo cual se le llama la Santa Palabra de Dios. Lo cual quiero invitarles, póngase de pie, que veamos el capítulo 5, versículo 39, y dice de la manera siguiente, leámoslo tal como está escrito. Dice Juan capítulo 5, versículo 39. ¿Lo tiene ya? Dice de la siguiente manera: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Yo quiero que lo leamos juntos todos. Escudriñad, diga, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Soberano Dios y Padre, en Cristo Jesús, en esta tarde le damos gracias por llegar a esta reunión debajo de estos árboles, donde tú los has traído a esta tierra. Y Señor, todas las personas que también habitan en este sector, que tú las has traído. Señor, tu palabra dice que hasta los pajaritos que pueden volar sobre el espacio son traídos por ti, oh Dios. ¿Cuántos más los seres humanos, la creación, los árboles, todo lo que pueden ver nuestros ojos? Está la información que fue creado por ti. Damos infinitamente gracias en el nombre de Jesús. En esta tarde, Señor, vamos a hablar sobre acontecimientos que han marcado la historia. Yo quiero, Padre, que tu palabra sea hablándonos en esta tarde a todo aquel, como dice, el que tiene oídos para oír, que oiga, dice la palabra repetidas veces. Apocalipsis capítulo 4, Apocalipsis capítulo 3 y Apocalipsis capítulo 2 se repite: el que tiene oídos para oír, que oiga, dice la palabra. En el nombre de Jesús lo decimos, amén y amén. Estamos contentos por estar esta tarde aquí. La verdad que desde que caminamos en esta tierra, la Biblia enseña esto, que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Si usted camina sobre esta tierra, es una historia que está marcado en la palabra de Dios. Muchas veces dice el Salmo 14, versículo 1, el necio podrá decir en su corazón, no hay Dios. Si usted lo lee, el Salmo 14, 1 dice el necio en su corazón, no hay Dios. Pero aun cuando el necio dice en su corazón, no hay Dios, nosotros estamos convencidos, seguros, y creemos en la información infalible que tenemos de las Sagradas Escrituras. Este es un acontecimiento real. La tierra. El Salmo 19 dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncian las obras de sus manos. La tierra da testimonio en todo lugar, cualquier país, llámese como se llame el país, tenga el idioma que tenga ese país. La palabra de Dios dice que la tierra da testimonio de Dios. ¿Cuántos dicen amén? No puede callar. Encontramos entonces en la Biblia que es un hecho real. La palabra de Dios enseña que el hombre fue traído a la tierra
Y es un hecho real. Eso ha marcado lo que enseña la Biblia, que un día Dios planeó no solamente hacer la tierra, sino que Dios también planeó. Y dice Génesis capítulo 1, versículo 26, que Dios dijo, hagamos al hombre. Entonces el hombre existe no por la casualidad de la vida. El hombre existe no por casualidad de la vida. Pero la palabra de Dios dice que el hombre es creación de Dios. Amén. Y ese es un hecho que ha marcado la historia. Aunque ha traído tanto pleito, tanta dificultad, hablar de la tierra, el hombre sigue peleando que la tierra, amados hermanos, es como producto de una evolución. Y si usted ve también, el hombre sigue peleando que la creación del hombre también es producto de una evolución. Pero la Biblia no habla de eso, habla de una creación. ¿Cuánto estamos contentos por este Dios maravilloso que nos ha mostrado y nos enseña las realidades que, amados hermanos, nos da todavía en qué pensar? Pero además de todo eso, la palabra de Dios marca de la caída del hombre llamado Adán. Se le llama en la Biblia transgresión. Si usted ve en el capítulo 4 de Primera de Juan, exclusivamente te habla el apóstol de amor, pero también te habla que el hombre cuando peca se hace transgresor para Dios. De tal manera que, si, amados hermanos, el hombre al pecar es un transgresor, para Dios el pecado dice que significa violación de la ley. Capítulo 3, creo que es Primera de Juan, donde narra toda esta verdad absoluta, maravillosa, por lo cual toda esa información la encontramos en la palabra de Dios. Y por ello queremos agradecerle, porque si hay que dar gracias a Dios por la tierra, si hay que darle gracias a Dios por la existencia del ser humano, es porque la Biblia también dice en primera carta a los Tesalonicenses 5:17 que hay que orar sin cesar y que hay que dar gracias a Dios en todo. Entonces la palabra de Dios enseña que a consecuencia de la desobediencia del primer hombre, en el capítulo 6 de Génesis, versículo 5, dice la palabra que la maldad del hombre fue tan terrible en la tierra que todo impulso del corazón de él es solamente hacer el mal. A nadie se le enseña a que haga el mal. El hombre lo trae en la tierra desde que nace y viene a vivir en la tierra. Lo trae desde el dentro de su propia vida. Razón tiene David para decir en el Salmo 51, en pecado me concibió mi madre. De tal manera que esa es una de las marcas en el ser humano desde que Adán pecó. Y la Biblia dice en Romanos 5:12 que por un hombre vino el pecado a toda la humanidad. Por un hombre llamado Adán vino el pecado al mundo. Amén. Nadie puede decir que no ha pecado delante de Dios. Porque Romanos capítulo 3, versículo 10, dice que está escrito que no hay justo ni aun uno. Romanos capítulo 3, versículo 23, dice por cuanto todos pecaron. Romanos capítulo 6, versículo 23, dice porque la paga del pecado es muerte. Santiago 4:4 dice que el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Amén. Duele decir esto, pero a nadie se le enseña a hacer lo malo, porque ya lo trae desde que nace. Por eso es importante volver a las Escrituras, el propósito por el cual, además que el pecado fue una marca, además en el capítulo 6 de Génesis, habla de la destrucción del diluvio. ¿Y sabe qué? Mientras estaba sentado meditando en la palabra y cantándole a Dios, aún el diluvio en el tiempo de Noé dejó marcas. Si usted ve, el mundo fue quebrado. La creación fue golpeada. Pero la Biblia dice que Noé halló gracia ante los ojos del divino Creador.
Solo la gracia de Dios ha conservado la creación. Solo la gracia de Dios se ha mantenido para bendecir al género humano. Solo la gracia de Dios, por la misericordia de Dios, estamos aquí. Levante su mano y diga gracias a Dios por ello. Gracias a Dios. El hombre no vive por casualidad. La persona, si se levanta en la mañana, lo primero que tendría que hacer es gracias a Dios. Si anochece, lo primero que tiene que hacer es gracias a Dios. Si sale de su casa, es gracias a Dios. Si entra a su casa, es gracias a Dios. Si se sube en un carro, es gracias a Dios. Si viaja en ese bus, es gracias a Dios. Pero el hombre se ha olvidado de Dios. Eclesiastés capítulo 12. Hay un reto que Dios le dice a través de Salomón. Y le dice, acuérdate de tu Creador porque ni eso se acuerda. ¿Está escuchándolo? ¿Qué dice? Acuérdate de qué? De tu Creador. Y yo felicito a todos aquellos que se acuerdan a lo menos estos días. Pero eso también ha marcado la historia. Jamás ha muerto alguno como mi Señor Jesucristo. Y muchos se preguntarán ¿por qué? ¿Por qué tuvo que hacer así? Y no depende de nosotros, depende del que hizo el proyecto que se llama Dios. Amén. La Biblia dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios a Nicaragua. No dice Nicaragua nada más. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito. Luego la respuesta del ser humano es, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El Señor, mientras caminaba sobre esta tierra, su existencia humanamente solamente fue de 33 años de edad. La Biblia narra en Isaías capítulo 53 que ya estaba profetizado todo lo que iba a pasar, ya estaba marcado por Dios lo que iba a pasar en su propio cuerpo. Le quiero contar algo, hasta los azotazos que le iban a dar, los desprecios que le iban a dar, el beso que le iba a dar Judas como una atracción, ya estaba escrito. Los clavos que lo iban a crucificar, ya estaba escrito. Que lo iban a despreciar, ya estaba escrito. Que Judas se iba a ahorcar, ya estaba escrito. Por eso el Señor dice en Juan 5:39, el versículo que hemos leído, escudriñad las Escrituras, porque ellas hablan de mí. Lo que está diciendo Jesús es, lean las Escrituras y que entiendan las Escrituras, porque ellas hablan de mí. Pero mucha gente en aquellos entonces no pudieron entender, como hay posibilidades todavía que en estos últimos tiempos hay personas que no pueden entender. Quiero contarles algo. Jesucristo nació y fue despreciado. Él no nació en un palacio. Estaba escrito que iba a nacer y que lo iban a acostar en un pesebre. Yo no sé cuánto, pero yo mientras se leía la lectura de Isaías 53, estaba pensando y diciendo, ¿quién quiere vivir con un despreciado? ¿Quién quiere caminar con un despreciado? Casi nadie, ¿no? Porque siempre las personas quieren andar con alguien que sobresale en la sociedad. Ya no digamos si se monta en la camioneta del diputado. Ya no digamos si el alcalde le invita a comer. Ya por favor, si lo mira ya no digamos si el doctor del pueblo lo invita a un café, por favor. La Biblia habla de que Cristo fue despreciado, varón de dolores, experimentado en quebranto, que nadie lo quería, pues desde que nació nadie lo quería.
Su mensaje fue mal interpretado. Pero esa es una historia que ha marcado las generaciones. Nadie puede dar su vida por otro. Nadie puede derramar su sangre por otro. Pero la Biblia dice que Cristo lo hizo por amor. Yo pregunto, ¿cuánto cobra el Señor para salvarte? Yo pregunto muchas veces, ¿qué hay que hacer entonces? Simplemente reconocer que es la obra perfecta. Es el hombre que marcó la historia en este mundo tan corrompido, tan rebelde. Lo arrastraron, lo azotaron, lo escupieron. Hicieron una película que por último la quitaron. La última película que apareció, que está en inglés, acerca de la pasión de Cristo, la quitaron porque muchos dijeron, quítenla porque es muy sangrienta. Pero yo digo, todavía esa película no dice verdaderamente lo que Cristo sufrió. Muchos se opusieron y dijeron, quítenla de la historia porque esa película es muy sangrienta, muy traicionera. Pero cuando yo veo la Biblia todavía es poco. Nosotros damos gracias a Dios por reconocer el sacrificio de Cristo. Porque no hay otro más que lo pueda hacer. Si hubiera otro que lo puede hacer, no hubiera sido clavado el Señor. La Biblia dice en Romanos 5, versículo 8, Dios muestra, esa fue una marca, Dios muestra su amor para con nosotros. Y luego la palabra dice, aunque siendo pecadores, Cristo, ¿qué pasó? ¿Cristo qué? Ya no va a volver a morir. Yo les he contado que alguien me invitó y me dijo, vamos, te invito para que celebremos la muerte de Cristo. Y digo, no seas grosero. No seas grosero. Porque esa fue la historia que marcó por los siglos de los siglos. Porque aunque nosotros nos vayamos de la tierra, es el único sacrificio. Dice la Biblia en Hebreos 9:28, que fue ofrecido una sola vez para quitar los pecados y aparecerá por segunda vez. Pero ya no para caminar como caminó sobre esta tierra por 33 años. Después que sufrió y resucitó, dice que 2 discípulos iban haciendo comentarios, dice Lucas en el último capítulo. Iban por el camino a Emaús. Y de repente Jesús se aparece a ellos y les dice, ¿qué es lo que están platicando? Y ellos dijeron, eres tú el único forastero. Eran tan cuidadosos en platicar que dijeron, hasta trataron mal al Señor porque era Jesús el que les preguntó y les dijo, ¿y ustedes por qué platican eso? Y ellos dijeron, eres el único forastero que no sabes lo que ha pasado en nuestra ciudad. Y Jesús les preguntó, ¿de qué? ¿De quién? Y dijeron, de Jesús, un hombre que hizo milagros, un hombre que fue aprobado por Dios. Y dice que Jesús tomó la escritura y les abrió los ojos. Y le dijo, entended las escrituras. Por eso en Mateo 22:29 les dijo, erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Pero Juan dijo en el capítulo 1:29, se le llamó el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La historia nos dice que nadie más, oiga lo que estoy diciendo, la historia nos dice, la palabra de Dios nos dice, la Biblia nos dice que ningún otro más tendrá que morir en ese lugar. Y cualquiera que trate de morir para poder ayudar, se les ha considerado como héroes, como mártires, pero nadie puede quitar los pecados,
solamente el que fue crucificado por los pecadores, Amén. que se llama Jesús. Amén. Algunos dicen mataron a Jesús, no. Él dijo, si yo tuviera dominio sobre este reino, si mi reino fuera este, yo le pediría a mi Padre que me mande una legión y no me toca. Pero yo he venido para entregar mi vida por ustedes. Y lo hizo de 33 años de edad. Yo tengo 50. Y los hombres del tiempo de Jesús eran jovencitos en esa época. Ya nosotros estamos un poco canosos, desforzados. Pero Jesús, jovencito, se entregó para salvarte a ti. En Hechos 4:12 casi termino. Cuando Pedro, siendo un pescador, siendo uno pobre, que batallaba, porque la palabra de Dios dice que Pedro remendaba sus redes. Entonces, económicamente, el apóstol Pedro no era un hombre con mucho dinero, porque si estaba remendando sus redes, era pobre. Pero cuando Cristo le llamó, en Hechos 4:12, pudo dejar escrito, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. No es en Pedro, no es en Juan, no es en Tomás, no es en ningún apóstol, no es en ningún presidente, no es en ningún pastor, es con el sacrificio de Cristo que fue ofrecido una sola vez para siempre. Póngase de pie. Vamos a orar. Y los que están aquí y los que reconocen no solamente que pasó, lo que tristemente muchos hacen es emborracharse. Yo estaba viendo muchos hombres que están caídos en las cunetas. La pregunta es, ¿qué celebran? Otros se van a las playas. Yo pregunto, ¿qué están celebrando? Pero esto no depende de los hombres, depende del respeto y la reverencia que le tenemos a Dios. Levanta tus manos, dile que estás rendido a Él, dile que es su sangre, dile que es su sacrificio, dile que esa muerte era para ti, dile, yo reconozco que todo lo que hiciste, lo hiciste para mí, díselo. Éramos nosotros los que merecíamos ese lugar, pero Él tomó nuestro lugar. Él es nuestro sustituto. Es la historia que marcó la religión. La religión decía que había que matar un cordero, que había que matar una paloma. No fue Mahoma. Mahoma murió, pero no es Mahoma. Muchos han sido ahora adoradores de Mahoma. Solo tú eres el único dador de vida. Solo tú eres el que Han matado a muchos misioneros por predicar que Cristo es suficiente para salvar. Él dijo en la cruz, consumado es. Y la palabra consumado es, lo estoy haciendo completo para salvarte. Bendice todos los habitantes de este sector, porque Cristo nos ama a todos por igual. En Cristo no hay religión, en Cristo no hay raza. En Cristo somos un cuerpo. Te damos gracias por ello, papá. Y si bien es cierto que Él derramó su sangre cuando solo tenía 33 años, lo hizo cuando toda su vida estaba suficientemente para entregarse por amor. Bendice la familia. Y que puedan decir lo mismo que Cristo dice, creer, escudriñar las Escrituras, porque ellas hablan de mí. En el nombre de Jesús, nosotros vivimos en este tiempo, nos vamos a ir de la tierra, pero tu palabra sigue marcando las vidas. En Cristo Jesús nos vamos contentos. Somos muy agradecidos contigo. Bendice toda la familia. Que esté enfermo, sánalo.
El que tiene dolencia, rescátalo. Levanta, que lo restablece. Y te damos gracias por ello. Para que vivamos vidas con reflexión, vidas sumisas, vidas sujetas a ti. Muy agradecidos. En el nombre de Jesús. Amén.